Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos cumpliendo 160 años desde que la primera escuela sabática fue establecida y 161 años desde que la primera lección de escuela sabática fue producida en el año de 1852 en Rochester, Nueva York, por Jaime White. Estamos felices ahora de compartir esta nueva lección, Reavivamiento y Reforma, y el título de la lección de esta semana es la oración, el corazón del reavivamiento. Vamos a hablar sobre este fascinante tema de la oración. Y para comentar esta lección está con nosotros una vez más el pastor Bruno Razo, que es vicepresidente de la División Sudamericana y también es coordinador general del proyecto Reavivamiento y Reforma en nuestra división. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor. Es un gusto. Vamos a comenzar haciendo una oración y enseguida daremos secuencia a nuestro bosquejo. Por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso te pedimos que nos hables a través de tu palabra para entenderla y también para vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Uno de los recuerdos que guardo en mi corazón en relación a mi infancia es que en una ocasión en la que me desperté muy asustado con los rayos y los relámpagos y los truenos, en fin. Entonces fui corriendo hacia el cuarto de mis padres y cuando entré en el cuarto había una lámpara encendida a esa hora. Y entonces yo comencé a querer buscar ayuda de mi padre, pero él estaba de rodillas orando. Y entonces yo me quedé más tranquilo. Así como entré, salí, me fui a mi cuarto, me quedé mucho más tranquilo, porque mi padre siempre decía, quien soluciona todos los problemas es Dios. Entonces, si mi papá estaba orando con Dios, que era el que solucionaba todos los problemas, entonces quiere decir que ya yo podía volver a mi cuarto tranquilo, porque él estaba ya solucionando los problemas. Claro que hoy ya estoy consciente de que mi papá no estaba orando para que calme los rayos ni los relámpagos aquella noche. Él estaba orando con Dios porque él era amigo de Dios. Saben, el milagro más grande no es el resultado de la oración, no es la respuesta a una oración, sino es colocar a la criatura humana en contacto con su Creador. Y el enfoque de la lección de esta semana es: solo podemos esperar un reavivamiento en respuesta a la oración. La oración es la base de un reavivamiento, el corazón del reavivamiento. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo y enseguida vamos a tocar dos asuntos fundamentales. Este será la secuencia del mismo. Vamos a tocar entonces dos asuntos en esta parte. En primer lugar, Jesús, ejemplo de oración. Y en segundo lugar, vamos a hablar un poco sobre la eficacia de la oración. Ustedes pueden tocar otros temas. Nosotros aquí seleccionamos estos temas como sugerencia. La pregunta es, hay tres características típicas en la oración de Jesús en relación a Mateos 1:35 y en fin. Sí, nosotros podemos resumir, pastor, de esta manera. En Marcos 1:35, en Lucas 5:16 y en Lucas 9:18 nos muestran estas tres características. Jesús oraba de madrugada, Jesús buscaba lugares solitarios para orar, es decir, donde pudiera tener un mayor contacto y comunión con su Padre. Y Jesús hacía de la oración no un accidente ni un incidente, sino un asunto diario, permanente, recurrente. Era un hábito en la vida de Jesús. Constante, ¿no? Entonces, esas son las tres características esenciales de la oración de Jesús. Oraba de madrugada, lo cual nos enseña para nosotros que primero es Dios, en el amanecer de cada día, en las primeras horas de cada día. Cuando uno comienza el día con Dios, puede vivir el día con Dios. Buscaba un lugar especial donde orar, donde tener nada lo perturbara de su comunión y de su encuentro con Dios, y hacía de la oración un hábito así permanente, era su necesidad. Ahora, no, pastor, no era casualidad, ¿no es cierto? No era casualidad.
no era de emergencia. Me encontré con Dios. O de casualidad, o necesité y por eso fui a Dios. Ajá. O sea, para Jesús la oración era un hábito permanente. Ahora, pastor, yo pensaba, ¿no? Si para Él, el Hijo de Dios, el Dios encarnado en la miseria de nuestro pecado, la oración era indispensable, ¿cuánto más para nosotros? Exactamente. Y habían algunos motivos específicos, entre muchos, ¿no? Habían muchos motivos, pero, por ejemplo, vamos a resumir en unos 3 motivos porque Jesús permanentemente oraba. Una razón principal, un motivo principal era la unidad de los creyentes. Vez tras vez Jesús oró y su oración sacerdotal de Juan 17 es el clímax. Dice, es la unidad de los creyentes, que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Y por qué esa unidad? Para que el mundo conozca y para que el mundo pueda creer. Ahora, uno podría decir, bueno, ahí a Jesús le interesaba el todo, el pueblo, el universo. Sí, le interesaba el todo, pero también le interesaba la persona. Por eso en el caso de Pedro, después de su fracaso, él mirando a los ojos le dijo, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Así que le interesaba el todo, el mucho, pero también le interesaba la persona. Por eso, querido hermano, amigo, Dios está interesado personalmente en ti. Y en tercer lugar, para que se haga la voluntad de Dios, así como lo enseñó en el Padre Nuestro, que sea hecha la voluntad de Dios. El propósito de Jesús en la oración era para conocer, entender y aceptar la voluntad de Dios, al punto tal que Él en algún momento de crisis en su vida llegó a orar, si puede pasar esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Y en relación ahora a la eficacia de la oración y la fe harán, dice el Espíritu y Profecía, algo que ningún poder en la tierra podrá hacer. ¿Qué cosa, no? Quiere decir que la oración es tan fuerte así. Sí, por eso la lección de esta semana dice que la oración es el corazón del reavivamiento, porque no hay vida espiritual sin conexión con Dios. Esto parece simple explicarlo y difícil para vivirlo. Unidos a Dios tenemos vida. ¿Qué pasó con la criatura cuando se separó de Dios? Comenzó a morir. Comenzó a morir. Entonces, eso hoy acontece de la misma manera. Si yo estoy separado de Dios, me estoy muriendo. La única chance de vida que tengo es unido a Dios, porque Él es vida. Entonces, ¿y cómo estoy unido a Dios? A través de la oración, a través de la comunión, a través del estudio de la Biblia, estoy unido a Dios. Así que esto no es opcional en nuestra vida, pastor. Esto es imperativo. Si queremos vivir... Habla inclusive que es la respiración del alma, ¿no? Es como tener una persona con aire para que viva. Le quitan el aire y se acabó todo. Ni pensamos que podríamos vivir sin respiración. No podemos vivir sin oración. Vamos a pasar ahora a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Qué es lo que hace que la oración sea eficaz o qué hace que la oración no sea eficaz también? ¿Qué impedimentos ocurren en la vida que la oración no se constituya en una oración eficaz que dé realmente resultados? Bueno, ya hemos citado que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, pero si yo sigo ese ejemplo de Jesús con una actitud de necesidad de Dios, con una actitud de humildad presentándome delante de Él, reconociendo que soy nada y que necesito todo de Él. Y el fariseo, ¿no? Y el publicano, en relación a la humildad, el publicano fue escondido, golpeando el pecho, y el otro fue en público, y dice la Biblia que uno fue aprobado y otro no, por causa justamente de eso. Porque ¿no? uno decía, Señor, yo no soy como los otros, y el otro decía, sé propicio, o sea, cúbreme en el manto de justicia de Jesús. O sea, en los méritos del Señor recibimos la respuesta a la oración y recibimos lo que nos habilita para vivir una vida eficaz, como estás planteando en la pregunta. Si nosotros hacemos de la oración un hábito permanente, si nosotros oramos con acción de gracias,
porque a veces hacemos todo bien, entre comillas, y después nos olvidamos del que respondió. O sea, tenemos que orar con acción de gracias. Pero la acción de gracias en la Biblia tiene una particularidad. No es un después. La acción de gracias en la Biblia es también un antes. Cuando uno come, ¿no? Antes de comer ya agradece también. Claro, pero ¿por qué? Porque tú estás agradeciendo a Dios por los alimentos que te dio. Entonces, cuando yo tengo un pedido a Dios y Dios me contestó el pedido, le agradezco porque me contestó. Eso es después. Pero yo tengo que agradecerle antes de que me conteste. Eso es confianza. Entonces, Señor, yo te doy gracias porque vas a responder mi oración. Amén. Tal vez no la respondas como yo te pido, porque Dios puede responder diferente a como yo le pido, pero su sabiduría es lo mejor para mí. Entonces ahí está mi disposición en aceptar la voluntad de Dios, en orar siempre, en orar con gratitud y en orar pidiendo que se haga su voluntad en nuestra vida. Qué maravilla. Entonces, nosotros tenemos un impedimento también interesante que la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, es decir, parece que un corazón que no confesó sus pecados es como una piedra para evitar la oración ser respondida, ¿no? Claro, porque nosotros mismos, el pecado nos separa de Dios. Si nosotros no confesamos y arreglamos nuestra situación pecaminosa delante de Dios, las puertas están cerradas para el resto de las bendiciones. O sea que la primera oración que Dios contesta es la oración por el perdón de nuestros pecados. Y eso abre la puerta para el resto de bendiciones que necesitamos. Incluso la Biblia es más fuerte todavía. Cuando yo no estoy dispuesto a arreglar mis cosas con Dios, mi oración se hace abominable, o sea, no llega a ningún lado. Desprecia a Dios, ofende a Dios. No es consecuente y por eso la Biblia dice que nosotros debemos, si tenemos una ofrenda a Dios, dejen su ofrenda allí, reconcilie con su hermano, entonces vuelva y dé la ofrenda. Imagínese, fuerte el asunto. Vamos a pasar a la cuarta parte y última de nuestro bosquejo, que es la creatividad, la acción, el actúa. Hablar sobre la oración es fácil. A las personas les gusta pedir oraciones, pero orar es una necesidad personal de todos. Es la respiración del alma. Orar debería ser un hábito permanente, una necesidad del alma. Muchas veces no tenemos deseos de orar y a veces oramos muy poco, como ansiosos por terminar luego la oración. No hay hambre para conversar con Dios. Y en su maravilloso amor, Dios nos concede hambre para orar cada día. Si le pedimos, si se lo pedimos, así como aquel muchacho que tiene la alegría de estar en la presencia de su novia, nosotros tendremos placer enorme de estar en la presencia de Dios. No hay mayor alegría que estar en la santa presencia de Dios. Por eso es que yo te invito en esta ocasión a que tú puedas abrir tu corazón a Dios y podamos decir, yo quisiera hablar más con Dios. Dame ese deseo de orar. Dame ese deseo de no solo orar en un solo lugar determinado, tampoco en una sola posición. Vamos a orar a Dios en cuanto caminamos, en cuanto andamos, en cuanto tomamos decisiones difíciles. A veces nosotros hacemos oraciones cuando alguien se enferma, cuando alguien tiene problemas, pero si tú vas a comprar un carro, ni siquiera te acuerdas de orar. Dios quiere guiar todos los pasos de nuestras vidas porque Él sabe que con Él las cosas siempre van a ser mejor. ¿Por qué no dedicar un poco más de tiempo para orar? Un poco más temprano, después de leer la Biblia, ora, agradece, pide, arrodíllate allí, póstrate. La oración va a hacer una gran diferencia en tu vida y en el reavivamiento y reforma que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, por favor, ayúdanos a dedicar más tiempo para orar. Que ese sea nuestro deseo y también sea nuestra práctica de cada día. En el nombre de Jesús. Amén.